Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de proteínas plasmáticas. Esta primera diapositiva, como siempre, representa la bibliografía que se utilizó para realizar la presentación. Y bueno, siempre que hablamos de algo, tenemos que decir qué es, por qué está compuesto, cómo lo puedo medir. Bueno, en este caso, ¿qué decir de las proteínas? Bueno, primero que nada son moléculas complejas y vamos a ver las funciones ahora, pero que su esqueleto, o mejor dicho, están constituidas por una cadena lineal de aminoácidos, es decir, son moléculas complejas compuestas por aminoácidos. Vamos a ver ahora después que la cadena lineal de aminoácidos representa nada más ni nada menos que la estructura primaria. Pero vamos a hablar un poquito de aminoácidos que en realidad son como la unidad mínima anatómica y funcional, si se quiere, de las proteínas. Un conjunto de aminoácidos unidos generan proteínas. Primero que nada, ¿por qué se llaman aminoácidos? Porque tienen un grupo amino y un grupo ácido, ¿tá? El grupo amino y el grupo carboxilo. Cosas interesantes de los aminoácidos. Ustedes ven que tienen diferente cadena lateral, algunas son más largas, algunas son más cortas. Hay aminoácidos que tienen un solo grupo amino, hay otros aminoácidos que tienen dos grupos amino, y esto es importante porque tiene un impacto directo en lo que es la regulación de la sangre con respecto a los hidrogeniones y oxidrilos, es decir, vamos a aprender en esta clase que tiene un impacto directo en lo que es el pH, porque tienen un poder amortiguador interesante. Entonces, cuanto más grupos aminos, la proteína tiene como más poder de amortiguación. Digo la proteína porque si los aminoácidos tienen muchísimos grupos amino, obviamente que la proteína también. Van a ver también que dependiendo de la cadena lateral, ya sea más larga, más corta, van a tener un impacto directo en lo que es el peso, en lo que es la carga, porque claramente estos grupos tienen carga y cuanto más grupos aminos tenga los aminoácidos, por ende la proteína también va a tener más grupos aminos, por ende la carga va a ser distinta. Y si la carga es distinta, la movilidad en el proteinograma electroforético también es distinta. Vamos a ver más adelante el PEF, proteinograma electroforético, que las proteínas migran según su carga. ¿Y quién le da la carga a las proteínas? Los grupos aminos y los grupos carboxilos. Así que cuanto más de uno tenga o más del otro tenga, va a tener un impacto directo en el peso, en la carga y en la movilidad electroforética. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Un montón. Acá yo me traigo una mnemotecnia que a mí me ayudó mucho para resolver verdaderos o falsos o a la hora de escribir cuáles son las funciones. Horacio trae coca. En algunas de ellas sabemos que las proteínas son enzimas, son hormonas. Cuando hablamos del metabolismo de los glúceos, hablamos de la insulina, que era una hormona peptídica. Forman parte de la coagulación, de la contracción muscular, expresión génica. Bueno, acá ustedes tienen un montón de funciones que, bueno, nada, la pueden recordar con esta mnemotecnia y es un atajo para poder responder en un verdadero o falso. Vamos a lo central, que es que poseen propiedad ácido-base y capacidad amortiguadora. Vamos a hacer zoom acá. Ustedes ven que que traigo el ejemplo de la alanina. Ustedes ven que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, como mencionamos, y de un lado de este grupo amino tiene un NH2, sería un nitrógeno y dos hidrogeniones, que tiene la capacidad de aceptar a otro hidrógeno para transformarse en vez de NH2 es pasar a NH3. Esto está bueno porque nosotros sabemos que a pHs ácidos hay muchos hidrogeniones y si esta molécula es capaz de aceptar un hidrogenión, el cambio de pH, como que de alguna manera lo podría modular este aminoácido. De este otro lado tenemos el grupo carboxilo, donde tenemos el oxígeno unido a un hidrógeno, y esto está muy bueno, porque este hidrógeno yo lo puedo ceder al medio, o eventualmente, si este oxígeno no tiene este hidrógeno, puede aceptar a este hidrógeno, y el razonamiento es el mismo. Si yo acepto hidrógenos, de alguna manera tengo un impacto directo en lo que es el pH. Pero vamos a verlo esto con esta tablita de acá abajo. Acá lo que intento mostrarles es la alanina, cómo se comporta la alanina cuando se la expone a diferentes concentraciones de pH, a diferentes valores de pH. Vamos a ver que toda molécula de aminoácido, cuando se coloca a pHs bajos extremos, pH de 1, ese medio tiene muchísimos hidrogeniones, lo cual hace que uno de ellos pueda ser aceptado por el grupo amino y pasar de NH2 a NH3.
Esto está muy bueno porque yo acá le estoy mostrando el ejemplo con una molécula sola de aminoácido. Pero si yo tuviera un montón de moléculas más de aminoácido, como sucede en el cuerpo, sería capaz de neutralizar todos estos hidrogeniones y quizás el pH no sería de 1, sino que capaz que sería de 4. Entonces, ojo con esto porque es muy interesante este poder y capacidad amortiguadora que tiene. Cuando vamos agregando al medio oxidrilos para hacer que el medio sea más básico, vemos que la alanina hace lo siguiente. Vemos acá este oxígeno y este hidrógeno que cuando empieza la molécula a detectar, la molécula en realidad no detecta porque en realidad son cambios químicos, pero cuando ponemos a este aminoácido en una zona donde empieza a haber más oxidrilos, lo que sucede es que este hidrogenión, este hidrógeno que estaba unido, el que estaba unido al oxígeno, lo cede al medio para juntarse con este oxidrilo acá y formar la molécula de agua. Entonces, lo que está sucediendo acá nada más ni nada menos es que me evita el cambio brusco de un medio ácido a un medio alcalino, porque si yo logro neutralizar oxidrilos, de alguna manera el pase de un medio, en este caso neutro, a un medio básico, es como más paulatino. Entonces, esta molécula acá quedaría con un signo de menos, vamos a dibujársela, quedaría ahí, de esta manera. Seguimos. Cuando nosotros seguimos con la molécula alanina y seguimos agregando oxidrilos al medio, vemos que este hidrogenión, que hace que esta molécula de este lado del grupo amino sea NH3, cuando seguimos agregando oxidrilos, perdón, pasa exactamente lo mismo. Cede ese hidrógeno para que se forme agua y este NH3 pasa a NH2. ¿Tá? Insisto con esto, está buenísimo porque si logro neutralizar oxidrilos, el pase hacia un medio básico es más paulatino. La conclusión es que tenemos acá es que esta molécula ahora, cuando estamos en pHs básicos, la molécula es negativa. Cuando yo expongo una molécula de aminoácidos a un pH de 1, a pHs muy, muy ácidos, la molécula es positiva. ¿Por qué comento esto ahora desde el vamos? Porque vamos a estudiar el proteinograma electroforético, que el proteinograma electroforético expone a todas las proteínas a un pH de 8, de 8,6. Entonces ustedes ya podrán presuponer que a este pH de 8,6 las proteínas van a estar cargadas negativamente. Entonces, si las proteínas están cargadas negativamente, todas van a ir hacia el polo positivo cuando le coloque un campo eléctrico. ¿Tá? Entonces, entendiendo esto ahora, sabemos por qué los aminoácidos son importantes para la capacidad amortiguadora del plasma, de la sangre, y entendiendo esto ahora, vamos a poder comprender proteinograma electroforético que viene al final de esta clase. Capacidad amortiguadora en la sangre, esto es lo que les comentaba. Vamos a hablar del enlace peptídico. El enlace peptídico no es nada más ni nada menos que la unión, o mejor dicho, el enlace que se da entre dos aminoácidos. El enlace peptídico se da, por un lado, entre el grupo carboxilo de un aminoácido, este aminoácido, y el grupo amino de otro aminoácido, el grupo amino de este aminoácido. Ustedes ven que acá que parece una reacción de deshidratación, porque ¿qué sucede? Este hidrógeno se une con este oxidrilo para formar agua. Y este carbono es como si yo extendiera este enlace para unirlo con el nitrógeno. Es esto que ustedes ven acá. Cuando tenemos dos aminoácidos unidos por un enlace, decimos que tenemos un dipéptido. Cuando tenemos tres tripéptidos y así sucesivamente, tetrapéptidos, pentapéptidos. Por supuesto que esto lleva más nombres si está unido, por ejemplo, tengo un montón de proteínas, o mejor dicho, un montón de aminoácidos que me constituyen proteínas. Si esa proteína yo la tengo unida a un grupo fósforo, se va a llamar fosfoproteína. Si está unida a un azúcar glicoproteína. Es decir, van a llevar el nombre al grupo prostético al que están unidos. Vamos a hablar un poquito de la estructura. Tenemos cuatro estructuras que no todas las proteínas tienen hasta la cuarta. ¿Qué sucede? Acá traigo una animación para poder charlar y que se vean dibujitos de qué es lo que estoy hablando. Voy a cambiar el puntero. Ahí está. Cuando nosotros tenemos a la proteína así, toda estirada, de alguna manera lo que tenemos es la cadena lineal de aminoácidos. O sea, los aminoácidos, uno al lado del otro,
cuando toda esta cadena está estirada. Esto así, cuando tenemos la secuencia de aminoácidos en esta conformación, uno al lado de la otra, decimos que estamos frente a la estructura primaria de la proteína. ¿Qué pasa? A pH 740, que es el pH fisiológico, hay aminoácidos que tienen carga positiva y hay aminoácidos que tienen carga negativa. Entonces, por un tema de cargas, el positivo y el negativo se van a atraer y las cargas iguales se van a repeler. Entonces, esto comienza de alguna manera a plegarse hasta llegar a cierta estabilidad. Cuando esto comienza a plegarse, puede tener dos opciones. O forma lo que se llama la hoja plegada beta, que se lo voy a mostrar en esta animación acá. Ahí. Opa, vamos de vuelta para atrás. Ahí. O forma lo que es la hoja plegada beta o la hélices alfa. ¿De qué depende que forme una conformación u otra? De las propiedades de los aminoácidos. Ya les digo, por un tema de repulsión de cargas o acercamiento entre ellos, porque tienen cargas opuestas, pueden formar una estructura o la otra. También, em, primero que nada, se da el- el- la interacción con los aminoácidos. Pero después vienen los puentes de hidrógenos a estabilizar esta molécula que pueden favorecer que cierta parte de la molécula quede más cerca de la otra y ahí la molécula sigue como intentando estabilizarse. Ahora, en esta estructura secundaria, la molécula de este aminoácido, que antes estaba por acá quizás, pero ahora está más cerca de este, que quizás tiene más afinidad o tiende a acercarse o tiende a repelerse. Es por eso que de ahí surge lo que es la estructura terciaria, que quiero que la vean ahí, pero pucha, se me fue. Vamos de vuelta. A ver, esa es la secundaria y esta es la terciaria. Esta estructura terciaria no es nada más ni nada menos que la estructura secundaria volviéndose a plegar para que para ganar estabilidad. Esto es un tema de reacción de cargas. En esta estructura terciaria es donde uno comienza a identificar las proteínas que son fibrilares, es decir, que son, sí, fibrilares, que son largas. Y lo que son las proteínas globulares, que son como mucho más una pelotita. Pero hay proteínas que para funcionar necesitan otra subunidad de esta misma estructura para poder completarse y así llevar adelante su función. Es así que surge cuando se unen dos subunidades lo que es la estructura cuaternaria, que en definitiva va a ser la que le termine dando la función a la proteína. Entonces, recorrimos las estructuras, vimos que el pasaje de una estructura a la otra es simplemente la interacción entre sus aminoácidos, y hay algo interesante que se llama conformación nativa. La conformación nativa es qué estructura es la que le da la función. Por ejemplo, hay proteínas que la estructura terciaria es la conformación nativa, porque la proteína no necesita formar una estructura cuaternaria para funcionar. Por otro lado, hay proteínas que recién la estructura cuaternaria es la conformación nativa. ¿Tá? O sea, hay proteínas que la conformación nativa se da en la estructura terciaria y hay proteínas que la estructura nativa se da cuando llegan finalmente a la estructura cuaternaria. Cuando nosotros denaturalizamos a las proteínas, y esto lo vimos en enzimas, cuando nosotros exponemos a las enzimas a diferentes pHs o a diferentes temperaturas, lo que estamos haciendo es rompiendo todos estos enlaces y en definitiva lo que estamos volviendo a ver es estamos desnaturalizando la proteína, estamos destruyendo la conformación nativa y volveríamos a la estructura primaria, que son las secuencias de aminoácidos una al lado de la otra. Entonces nos pueden preguntar, bueno, el plegamiento de una proteína, ¿por qué es que se da? Por estas causas, por interacciones con el agua, formando puentes de hidrógeno, las interacciones entre los aminoácidos cargados, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, en fin, un montón de interacciones que favorecen su plegamiento en lo que es el medio donde estén. Voy a cambiar el puntero. Entonces, cuando nosotros ingerimos proteínas, lo que sucede es lo siguiente. Esta nube acá intenta simular una comida que llega al estómago. Cuando uno come, lo primero que sucede es que hay una distensión de todo el estómago. Esta distensión estimula a unas células que están por acá, células centrales, para que sinteticen gastrina, que es una hormona local que va a actuar justamente acá, cerca de lo que es el estómago. Esta gastrina
tiene la función de estimular a dos células, que son las células parietal gástrica y las células principales. Estas células están acá en lo que vendría a ser el cuerpo del estómago y tienen funciones distintas. La célula parietal gástrica lo que hace es secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Acordémonos ahora del factor intrínseco porque es muy importante en la absorción de la vitamina B12. Lo vamos a ver esto cuando veamos justamente vitaminas y elementos traza. Entonces, ácido clorhídrico y factor intrínseco por la célula parietal gástrica. También hay unas células por esta zona acá que se llaman células principales que sintetizan pepsinógeno. Este pepsinógeno se lo quiero simular así con este Pac-Man y este triángulo rojo, porque ¿qué pasa? El pepsinógeno en realidad está inactivo. ¿Cuándo se activa el pepsinógeno? Cuando empieza a estar en un medio con ácido clorhídrico a un pH de 2. Entonces, este pepsinógeno en un pH de 2 lo que hace es levantar su inhibición y el pepsinógeno se transforma en pepsina. Cuando la pepsina, que es la fracción activa del pepsinógeno, comienza a detectar que hay proteínas en el medio, comienza de alguna manera a degradar todos los enlaces peptídicos para formar moléculas mucho más pequeñas. Recuerden que esto lo hemos visto también en el metabolismo de los glúcidos y el metabolismo de los lípidos. Lo que hace el organismo en definitiva es pasar de compuestos gigantes a compuestos mucho más pequeños para poder ser absorbidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Compuestos mucho más pequeños que van a intentar absorberse en lo que es la primera porción o segunda porción del duodeno. Entonces, completamos acá lo que es el aparato digestivo y estos componentes van a ir a viajar hacia las diferentes partes del intestino delgado. ¿Qué sucede? Cuando el intestino delgado sensa que acá hay diferentes elementos, que viene la comida, comienza a sintetizar una hormona ya conocida por nosotros cuando vimos los lípidos, que es la colicitoquinina, que nosotros ya aprendimos que la colicitoquinina va a ir al hígado, perdón, a la vesícula biliar más precisamente para contraerla, estimula la vesícula biliar para contraerla y que todas las sales biliares vengan. Y también viene el páncreas a que, cuando nosotros vimos lípidos, hablamos de la lipasa, porque estábamos hablando de lípidos. Pero ahora que estamos hablando de proteínas, la colecitoquinina al páncreas, lo estimula ¿para qué? Para que libere al medio diferentes enzimas, que estas enzimas están inactivas. Estas enzimas van a ser las encargadas de seguir con la digestión de estos elementos que la pepsina, bueno, no pudo porque la pepsina, por supuesto, hace lo que puede. Cosas importantes. La colecitoquinina, cuando viene al páncreas, hace que el páncreas secrete todo a la luz. La amilasa, la lipasa, todas estas enzimas. Es decir, no solamente el duodeno detecta proteínas. Nosotros ahora estamos hablando de estas enzimas porque estamos hablando de las proteínas. Pero cuando el páncreas realiza su secreción, acá en la luz del duodeno tenemos todas las enzimas que nosotros hemos venido hablando. ¿Tá? Esto es porque estamos ahora justamente en proteínas. Entonces, estas enzimas están de alguna manera inactivas porque el cuerpo no se puede permitir tener enzimas activas acá en la luz del páncreas, porque puede generar una pancreatitis y estas mismas enzimas terminar digiriendo el propio páncreas. Entonces, bueno, todas las enzimas se vuelcan a la luz del duodeno de manera inactiva y alguien las tiene que activar. Y acá entra en juego una enzima que se llama enteropeptidasa. Esta enteropeptidasa, que ahora la vamos a ver dónde está, se encarga de que todas estas enzimas que el páncreas secretó hacia el duodeno pasen a su forma activa y ahí recién puedan trabajar. Entonces vamos a hacer zoom acá en este dibujito y vamos a pararnos en esta zona acá. Todo lo que yo les voy a relatar está acá. Esta es la de acá, tenemos polipéptidos y oligopéptidos que vienen del estómago, ¿tá? Porque la pepsina hace lo que puede. Estos polipéptidos y oligopéptidos llegan hacia lo que es la luz del duodeno y empiezan a estimular a una célula que se llama célula enteroendocrina. ¿Para qué? Para que se empiece a secretar colecitoquinina y la colecitoquinina tiene dos funciones. Primero que nada va a estimular al enterocito para que secrete al medio acá a la luz del duodeno la enteropeptidasa. Ustedes ven que acá tenemos el conducto del Wirsum, que es la desembocadura del páncreas, donde van a llegar todas estas enzimas inactivas. ¿Y quién las está esperando en la puerta del Wirsum? Lo que es la enteropeptidasa. ¿Por qué? Acá tenemos la colecitoquinina, que hace que el enterocito secrete enteropeptidasa. La colecitoquinina estimula el páncreas para que libere toda la cantidad de enzimas que ya estuvimos estudiando. Y dijimos que estaban inactivas, y eso es lo que
quiero simular con esta pelotita verde. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enteropeptidasa? Como que levanta la inhibición de estas enzimas, que son tripsinógeno, procarbopeptidasas, prolactasa, etcétera. Cuando corta, de alguna manera las activa y estas enzimas ya están prontas para cumplir su trabajo, que es simplemente seguir degradando todos los polipéptidos y oligopéptidos que cayeron a la luz del duodeno. Ahora que tenemos aminoácidos libres, digamos, es mucho más fácil que el enterocito pueda absorberlos. Pero quiero que presten atención acá. Estos aminoácidos están libres, pero acá tenemos aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico, es decir, tenemos un dipéptido. Podemos tener un tripéptido también. Y acá es donde el enterocito se las ingenia y en su membrana apical, ¿qué es lo que tiene? Dipeptidasas y tripeptidasas. Cosa que cuando estos dipéptidos se acerquen ahí, de alguna manera este enlace pueda ser cortado y los aminoácidos puedan pasar hacia el citosol del enterocito y así reabsorberse. Esto con respecto a lo que es el metabolismo de las proteínas. Insisto con esto, vemos una y otra vez cómo el cuerpo se las ingenia para pasar de una sustancia muy compleja a una sustancia más simple para poder absorberla y aprovechar los aminoácidos de la mejor manera. Esto es una fotito que intenta resumir lo que acabamos de ver. Nosotros tenemos aminoácidos porque hay proteínas en el cuerpo que, bueno, ya cumplieron su vida útil y se degradan. Estos aminoácidos, que también vienen de la dieta, yo lo puedo utilizar para lo que la célula necesite en ese momento. Purinas, pirimidinas, neurotransmisores, para lo que la célula necesite. También puede pasar que yo los tenga en cuenta para generar, por ejemplo, acetilcoenzima A y ahí ir a formación de lípidos. También puede pasar que yo pueda hacer la gluconeogénesis. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono, existía algo que era la gluconeogénesis, que era la formación de glucosa a través de precursores, como por ejemplo los aminoácidos. Lo interesante de esto, y ya dejo una semilla sembrada, es que cuando yo utilizo los aminoácidos para metabolismo de los lípidos, para generar lípidos o para entrar en el metabolismo de la glucosa y generar glucosa, yo a estos aminoácidos le tengo que robar el grupo amino y este grupo amino, si yo no lo elimino del cuerpo, es tóxico cuando está en grandes concentraciones. Y es por eso que el grupo amino se termina metabolizando hacia lo que es la urea, y cuando veamos el ciclo de la urea en el hígado, vamos a entender cómo los aminoácidos de alguna manera siguen hacia estas vías, lo que sigue hacia estas vías es su esqueleto carbonado, y como el NH3 no me sirve para ninguna de estas vías, lo elimino como urea. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos puntualmente el ciclo de la urea. Entonces, nosotros tenemos un valor de referencia de proteínas y la parte anterior era como la parte más dura, digamos, porque es lo químico, es lo duro, es las moléculas. Ya cuando entramos en lo que son valores y demás, se pone la cosa más linda. Nosotros vamos a decir que estamos frente a una hiperproteinemia cuando el valor nuestro de proteínas esté por encima de 8,6 gramos decilitro. Ustedes ven acá 87 gramos litro y es lógico porque de decilitro a litro tengo 10 veces más, entonces en vez de 80, de 8,6 sería 86 acá, pero 87 es lo mismo, no nos vamos a pelear por 0,1. Entonces, hiperproteinemia cuando tenemos valores de proteínas mayor a 8,6. Y acá tenemos que pensar en qué me puede generar esta hiperproteinemia. Generalmente son dos causas. O tengo un aumento de síntesis de las proteínas y hay algo que está constantemente sintetizando proteínas de manera acelerada. Y acá entramos en empezar a nombrar el mieloma múltiple, que lo vamos a profundizar un poquitito más adelante cuando veamos PEF. O por otro lado, tengo que pensar en el volumen plasmático que puedo estar deshidratado. Cuando uno está deshidratado, la concentración de proteínas aumenta, pero no porque aumenten las proteínas, sino porque tengo menos agua. Entonces, las proteínas están como más juntas en el mismo milímetro cúbico, por decirlo de alguna manera. Están todas muy juntitas. Entonces, la deshidratación hace que yo tenga hiperproteinemia. Por otro lado, puedo tener una hipoproteinemia cuando tengo menor a 6,6, en este caso 6,6, 6,8 gramos decilitro, y acá tengo que pensar en otras cosas. O
no puedo estar, o sea, no estoy sintetizando proteínas porque tengo una enfermedad hepática, como por ejemplo la cirrosis, o en la embarazada que aumenta el volumen plasmático y termina como diluyéndome las proteínas, o tengo un problema en la eliminación que estoy eliminando de más porque tengo un agujero en el riñón, como pasa en el síndrome nefrótico. Entonces, dependiendo a la situación donde yo me pare, son las causas que voy a empezar a pensar. No me quiero olvidar de que muchas veces estamos sacando sangre y dejamos a la persona un buen rato con el torniquete apretado, y esto lo único que hace es concentrar las proteínas en lo que vendría a ser la parte más proximal al torniquete. Y nosotros vamos a pinchar ahí un poquito más abajo. Entonces, como está todo concentrado, de alguna manera estoy generando una hiperproteinemia que es falsa, claramente. Entonces, de las funciones que nosotros vimos, acá se las dejo. Recordar que la gran mayoría de las proteínas son de síntesis hepática y tenemos alguna excepción, como son las inmunoglobulinas y como son las hormonas, como por ejemplo la insulina, que son sintetizadas por el páncreas, y también podemos pensar en otras, pero bueno, vamos a hablar de esas dos como excepción. Vamos a hablar ahora de, no todas las proteínas claramente, pero sí de algunas, y algunas más importantes que otras que voy a ir profundizando a medida que vayan pasando las presentaciones. Tranquilos que vamos a nombrar a muchas proteínas y solamente las vamos a nombrar porque, ¿qué pasa? Después hay otros teóricos donde esas proteínas se van a profundizar. Yo les voy a ir diciendo a medida que vayamos hablando de las proteínas, en qué teórico la vamos a ir profundizando. Es por eso que no se estresen ahora con aprender todas las funciones de las proteínas, porque cuando vemos ese teórico específico de esa proteína, vamos a terminar de entender este teórico mucho mejor. Vamos a empezar a hablar de la transtirretina, es una hormona que yo en el laboratorio nunca he visto que se pida, pero bueno, ¿qué tenemos que saber? Ayuda muchísimo al transporte de hormonas tiroideas. Al T3 y la T4 se unen a la transtirretina para poder transportarse mejor. Cuando uno hace un PEF, esto lo vamos a ver ahora, más adelante, también la transtirretina se le llama prealbúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina es la primera que migra, y cuando yo estoy de alguna manera informando el PEF, arranco desde la albúmina hacia las gamma globulinas a informar. Entonces, como lo primero que me encuentro es la transtirretina, también se le conoce como prealbúmina. En el PEF en suero no se ve tanto, pero cuando uno hace un PEF en líquido cefalorraquídeo sí se ve, porque al ser tan chiquita pasa fácilmente la barrera hematoencefálica. Entonces, en un proteinograma electroforético de líquido cefalorraquídeo, uno la puede ver. Acá tenemos claramente por qué es que se llama prealbúmina. Otra función importante que tiene, o no sé si función, pero ayuda muchísimo a transportar indirectamente a la vitamina A. Porque, ¿qué sucede? Hay una hormona, no, perdón, hay una proteína que se llama proteína fijadora de retinol que transporta a la vitamina A. Pero este transporte se ve favorecido cuando la transtirretina se une a ella, ¿va? Es como que viajan juntas en este complejo por la sangre. Se dice que es un indicador de desnutrición la transtirretina cuando uno no, cuando uno tiene un consumo proteico disminuido. Pero bueno, nada, eso. Después tenemos la albúmina, que acá sí vamos a detenernos porque la albúmina es la vedette de lo que es las proteínas. Primero que nada, porque del total de proteínas, casi la mitad del total de las proteínas es albúmina. Del 40 al 60% del total de proteínas totales es albúmina. Cosas importantes. Vamos a ver en líquidos biológicos que la albúmina es el principal responsable del mantenimiento de la presión oncótica. ¿Qué es esto? La albúmina hace que el agua de los vasos sanguíneos quede en los vasos sanguíneos y no salga al intersticio. Es por eso cuando yo tengo una hipoalbuminemia tengo edemas, porque la presión hidrostática que va en contra de la oncótica, la presión hidrostática favorece la salida de líquido hacia el intersticio. Cosas importantes, es un transportador universal ¿de qué? De todo. De aminoácidos, de hidrogeniones, de bilirrubina, de fármacos, la B es de vitaminas, es decir, todo se sube arriba, es como que la albúmina es el caballito para todos estos. Y es una proteína que está con carga negativa, y es por eso que vamos a entender que en el proteinograma electroforético, como todas migran al polo positivo, la albúmina en el gel de agarosa es la primera que va a migrar. ¿Por qué? Porque ya es negativa y el
el buffer que yo le coloco en el PEF la hace hacer más negativa aún. Tranquilos que esto lo vamos a ver más adelante, pero les voy tirando títulos. Es muy importante la albúmina y se solicita mucho cuando quieren darle al paciente cierta cantidad de fármacos. Porque, ¿qué pasa? El fármaco libre, cuando uno da un fármaco, hay una fracción del fármaco que se une a la albúmina y hay una fracción de fármaco libre. ¿Qué sucede? Si yo tengo una hipoalbuminemia, la fracción del fármaco que se une a la albúmina es menor, por ende a mí me queda más fármaco libre y puede llegar a ser tóxico. Es por eso que cuando piden la solicitud de albúmina para dar un fármaco, debemos entender que dependiendo de la concentración de albúmina es la cantidad de fármaco que al paciente le van a dar. Entonces es importante la albúmina en todo esto de oficiar como transporte universal de muchísimas sustancias. Cosas importantes también, tiene una vida media de 20 días. Esto es interesante saberlo porque si tenemos una disminución de albúmina y no tengo falla renal, que puede ser que la esté perdiendo por ahí, vamos de vuelta, tiene una vida media de 20 días. Si yo no tengo una falla renal, puedo presuponer que la síntesis de la albúmina está en menos, y si está en menos la síntesis de albúmina, yo sé que mínimamente la enfermedad del paciente hace 20 días que está instalada, siempre y cuando descartemos, por supuesto, alguna enfermedad renal, porque bueno, la albúmina se pierde por ahí. El reactante de fase aguda negativo, porque vamos a ver que cuando tenemos alguna infección o alguna inflamación, esta proteína en sangre la encontramos disminuida. También tenemos hipoalbuminemias e hiperalbuminemias. La hiperalbuminemia se da en contextos muy particulares, que ahora lo vamos a ver, y la hipoalbuminemia se puede dar, y esto más o menos lo hemos venido hablando, porque no estoy o sea, ingresando al cuerpo los aminoácidos necesarios para su síntesis, porque no estoy pudiendo absorber esos aminoácidos, porque tengo una enfermedad intestinal, porque tengo algún tipo de daño hepático, como puede ser una cirrosis, porque tengo pérdidas renales, lo que les comentaba, tengo un síndrome nefrótico que estoy perdiendo albúmina de manera importante, o porque tengo un tercer espacio, como por ejemplo la citis, que hace que, bueno, tenga hipoalbuminemia. Esto me parece interesante porque hablamos de que la albúmina es el principal determinante de la presión oncótica. Entonces, cuando yo tengo albúmina, la presión hidrostática no sale hacia el intersticio. Cuando yo tengo una hipoalbuminemia, la presión hidrostática le gana a la oncótica y se va todo el líquido hacia el intersticio. Es por eso que nosotros vemos estos pacientes, en este caso es un niño que está con esta panza prominente que acá adentro es ascitis. Ustedes ven que tiene edemas por todos lados, ¿tá? Todo esto es porque tiene hipoalbuminemia y la presión hidrostática le gana a la presión oncótica, haciendo que el líquido salga hacia el intersticio y uno lo ve como edemas. Casos de hiperalbuminemia, deshidratación o estasis venosa. Esto es más o menos lo que comparten con lo que habíamos hablado en la presentación anterior, de la hiperproteinemia, ¿no? Cuando no tomo mucha agua o cuando pongo el torniquete mucho tiempo. Después tenemos la alfa-1 antitripsina. Vamos a prestar atención a los nombres porque cuando hablemos de PEF vamos a darnos cuenta de que el proteinograma electroforético tiene diferentes fracciones. Y hay fracciones que se llaman alfa-1, alfa-2, en fin. Esta proteína se llama alfa-1 antitripsina y ustedes ya presupondrán que va a migrar en la región de las alfa-1. ¿Qué tenemos que saber de la alfa-1 antitripsina? Bueno, primero que nada es que se sintetiza en el hígado y están los macrófagos alveolares también. ¿Qué sucede? Es un regulador importante de lo que es la elastasa. Los polimorfonucleares cuando van a atacar una infección en el pulmón liberan mucha elastasa, que la elastasa es medio contraproducente para el pulmón. Si bien ayuda a mantener la infección y hacer que esta infección disminuya, cuando no está controlada genera mucho daño en el parénquima pulmonar. Am, para que esto no suceda o para que esto esté controlada, la alfa-1 antitripsina lo que hace es unirse a la elastasa para inhibirla. Los pacientes que no tienen o tienen un déficit importante de alfa-1 antitripsina, lo primero que sucede a edades tempranas es que tienen lesiones pulmonares, pueden tener enfermedad pulmonar, en fin, muchas lesiones pulmonares que en definitiva lo que terminan haciendo es teniendo una dificultad respiratoria
por déficit de alfa-1 antitripsina, porque la elastasa está como libremente haciendo su trabajo y no está controlada. Después, alfa-1 glicoproteína ácida, también alfa-1 va a migrar en esa región. No, no mucha cosa. Primero que nada, nada, lo que está acá, estos tres renglones. Inhibición linfocitaria, disminuye la fagocitosis de los neutrófilos e inhibe la agregación plaquetaria. Es como dice acá, función regulatoria del sistema inmune. Proteína transportadora de retinol fue la que hablamos. La función principal es el transporte de vitamina A y que se une a la transtirretina para de alguna manera viajar juntos por la sangre. La alfa-2 macroglobulina, atentos acá, alfa-2, ya sabemos que migran las alfa-2 y es macro, o sea que es algo grande. De hecho, miren acá cuánto pesa, kilodalton, 820 kilodalton contra 68 kilodalton de la albúmina. ¿Por qué les traigo estos datos? No para que se lo aprendan, sino para que entiendan lo que sucede cuando esta proteína está en concentraciones elevadas y por qué está elevada. Cuando nosotros tenemos una pérdida importante de albúmina, ya dijimos que se favorece la presión hidrostática y todo el líquido sale hacia el intersticio. Esto es sensado por el cuerpo y el cuerpo empieza a sintetizar alfa-2 macroglobulina, porque es una proteína que no se pierde por el riñón por lo gigante que es, y de alguna manera me ayuda a ganar presión oncótica, haciendo que la presión hidrostática de alguna manera tenga cierta pelea y no gane tan fácilmente. Entonces, cuando yo tengo una hipoalbuminemia por un síndrome nefrótico, no nos tiene que parecer raro que la fracción alfa-2 esté elevada, porque justamente en la fracción alfa-2 está esta proteína que viene a hacer el trabajo de la albúmina para intentar compensar la salida de líquido y que los edemas de alguna manera estén como más pequeños, porque bueno, la alfa-2 macroglobulina hace lo que puede. Pero lo interesante es que en el síndrome nefrótico yo les voy a mostrar ahora corridas electroforéticas donde esta proteína, o mejor dicho, esta fracción está elevada a expensas de esta proteína. Después tenemos la ceruloplasmina. Para hablar de la ceruloplasmina tenemos que hablar del cobre. Para hablar del cobre tenemos que hablar de la enfermedad de Wilson. Acá yo les dejo un teórico que vamos a ver. Este es el teórico que vamos a ver de cobre, donde vamos a hablar de la enfermedad de Wilson, donde vamos a ver, bueno, un montón de cosas. Lo que quiero que se lleven ahora es que la ceruloplasmina transporta cobre hasta 6 moléculas y tiene la función de pasar de hierro más 2 al hierro más 3. Es decir, la ceruloplasmina lo que hace es oxidar de alguna manera al hierro para pasarlo de más 2 a más 3. Y esto es fundamental porque el hierro más 3 viaja en otras proteínas que si no está como hierro más 3 no viaja o no se deposita. Entonces, si yo no quiero perder hierro y lo quiero depositar o lo quiero transportar por otra proteína, lo tengo que tener como hierro más 3. ¿Quién hace que esté como hierro más 3 desde hierro más 2? La ceruloplasmina. En el teórico correspondiente vamos a hablar de la enfermedad de Wilson y bueno, un montón de cosas más. Aptoglobina, proteína súper importante, ¿por qué? Porque tiene la función de que si hay hemoglobina libre, agarrarla y llevarla hacia los macrófagos por varias cosas, principalmente dos. La hemoglobina, como ya aprendimos en la evaluación de la función renal, cuando pasa por el glomérulo puede generarme una ira renal, porque es un tóxico endógeno que a la nefrona no le gusta. Entonces, tiene la particularidad de que puede generarme una ira renal, de origen renal. Y a su vez, acá dentro de la hemoglobina está el grupo hemo que tiene hierro. Entonces, lo que hace la aptoglobina, cuando detecta hemoglobina libre, se une a ella y lo lleva hacia los macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos, que están en el sistema mononuclear fagocítico, este, que se quedan con este complejo, es decir, sacan a la aptoglobina de la sangre porque está uniéndose a la hemoglobina y esto es un complejo, el macrófago come todo en el sistema mononuclear fagocítico del vaso y del hígado, y este macrófago después va a viajar a la médula ósea porque claro, esta hemoglobina adentro tiene hierro, entonces el macrófago va a la médula ósea porque el hierro es importante, por ejemplo, para la eritropoyesis. Entonces, la aptoglobina se une a la hemoglobina formando un complejo y es eliminado por los macrófagos de la circulación, ¿tá? Porque ese macrófago después, como les decía, va a ir a la médula ósea.
Importante lo que les voy a contar. Se utiliza la medición de la aptoglobina para monitorizar a pacientes con hemólisis. Vamos a entender por qué. Cuando yo tengo una hemólisis intravascular, hay un montón de hemoglobina libre que la aptoglobina está captando. Entonces, cuando yo mido la aptoglobina, claramente la aptoglobina está descendida, porque la aptoglobina se une a la hemoglobina y el macrófago en el sistema mononuclear fagocítico la saca de la circulación. Es por eso que la aptoglobina está descendida si hay una hemólisis intravascular. El tema es que yo puedo sacar sangre y puedo tener una punción dificultosa y puedo generar una hemólisis, que en este caso no es in vivo, es in vitro. ¿Y qué sucede? La aptoglobina, cuando yo la mido, en realidad no está disminuida. ¿Por qué? Porque esta hemólisis pasó por fuera del cuerpo. Por supuesto que estos glóbulos rojos, si están en el tubo, no pasan ni por el hígado ni por el vaso, entonces no hay macrófago que saque este complejo de la circulación. Es por eso que la aptoglobina no disminuye la concentración. Lo que sí vemos es que cuando hacemos un proteinograma electroforético, como normalmente no hay hemoglobina libre, lo ideal es ver una franja entre esta fracción y esta fracción es ver esta franja un poco más tenue. Cuando yo tengo el complejo de hemoglobina, aptoglobina, por supuesto que la hemoglobina es una proteína, se carga y migra y viene a migrar a esta zona de tranqui, que esto lo vamos a ver más adelante, pero me interesaba que supieran que la aptoglobina, ¿tá? Es una proteína que se pide para ver y valorar una hemólisis intravascular porque está descendida. La aptoglobina no desciende cuando la hemólisis es in vitro. Yo creo que con eso estamos más que bien. Después, ¿qué pasa? Después tenemos la hemopexina, que la hemopexina es como prima de la aptoglobina. ¿Qué sucede? Muchas veces la hemoglobina, desde la hemoglobina se libera el grupo hemo, que bueno, muchas veces la aptoglobina no capta claramente y aparece la hemopepsina, que la hemopepsina lo que hace es captar al grupo hemo de la hemoglobina y llevarla a lo que es el hígado. Después el hígado verá por las necesidades de ese momento qué es lo que hace con este grupo hemo. Transferrina, ¿qué tenemos que saber de transferrina? Lo vamos a profundizar cuando veamos metabolismo del hierro, pero vean que transporta hierro y el hierro más 3, el hierro que la ceruloplasmina facilitó su formación. No transporta un hierro más 2, transporta hierro más 3. Vamos a hablar de la hemocromatosis en su momento, cuando la transferrina, cuando vemos este metabolismo del hierro, pero transferrina, transporte de hierro, transporta el hierro. Ahí está. ¿Hacia dónde? Hacia la médula ósea, porque sabemos que en la médula ósea están se da la hematopoiesis, que bueno, la serie eritroide necesita para formar la hemoglobina que al final va a tener el eritrocito. La ferritina, lo mismo que la transferrina, acá les traigo un teórico, no, les traigo la foto del teórico del metabolismo del hierro. No vamos a entrar en detalle ahora, pero vean que la ferritina almacena hierro más 3. La transferrina transporta hierro más 3. Entonces, es importante el hierro más 3 porque la transferrina hierro más 2 no se lleva y la ferritina no, dentro de ella no se deposita hierro más 2. Entonces, la ferritina sabe que es un reactante de fase aguda, es decir, que cuando hay una infección o inflamación aumenta su concentración y es una proteína de almacenamiento. Es una proteína que recubre el hierro, pero no cualquier hierro, hierro más 3. Esto lo vamos a ver cuando en su momento veamos metabolismo del hierro. Después vamos a hablar de la procalcitonina, lo vamos a profundizar cuando veamos, por ejemplo, tiroides. Vamos a ver que cuando veamos cáncer de tiroides hay un tipo de células que sintetizan calcitonina, pero bueno, lo vamos a dejar acá para nada. Acá les doy como un spoiler de lo que vendría a ser esa clase. Y bueno, la procalcitonina, a saber dos cositas por lo menos en este teórico. Primero que nada, bueno, célula C de la tiroides, vamos a verlo en tiroides, pero aumentan infecciones bacterianas. Si ustedes ven acá, cuando se compara con el aumento de la PCR,
que vamos a hablar ahora en la próxima diapo, tiene un aumento mucho más pronunciado, tiene una pendiente más pronunciada, y es mucho más precoz. Y valores mayores a 2 microgramos por litro tiene un aumento, está asociado con un aumento de la mortalidad, sobre todo cuando hay infecciones bacterianas. Así que bueno, nada, tranqui, insisto con esto, después de estas diapos, 2 diapos más adelante, tengo un cuadrito con todo lo que hemos hablado, con lo más importante. Después tenemos la beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina forma parte de un receptor, que este receptor es el complejo mayor de histocompatibilidad, que está en todas las células nucleadas. Muchas veces esta parte del receptor logra perderse, y si están todas las células nucleadas, y esto forma parte también del sistema inmune, porque forma parte del reconocimiento de las células de lo propio y de lo no propio, uno lo encuentra aumentada la beta 2 microglobulina cuando hay algo del sistema inmune que está proliferando de manera importante, así que en casos de leucemias, por ejemplo, de mieloma múltiple, lo vamos a ver aumentado. Las gamma globulinas, saber que tenemos todos estos tipos, y G, A, M, D y E, que cada una está ubicada y tiene funciones distintas. Recuerden la IgA, ustedes recuerden que la IgA está en las mucosas, porque después vamos a hablar 2 palabras de la IgA y tiene que ver con esto. ¿Qué tenemos que saber de las gamma globulinas? Que tenemos estos tipos que tienen 2 cadenas pesadas, que son las verdes, y tienen de 2 cadenas livianas, que puede ser kappa o lambda, que también recuerden capa o lambda, porque vamos a hablarlo en proteinograma en breves momentos, nada más. Acá, cadena ligera y las cadenas pesadas y los tipos de inmunoglobulinas que hay. Tenemos la proteína C reactiva. Importante, la proteína C reactiva es reactante de fase aguda, favorece que un montón más de proteínas que se llaman complemento, favorece que las proteínas del complemento se empiecen a depositar en la membrana plasmática del microorganismo, en este caso una bacteria, y las proteínas del complemento son muy importantes porque se van cortando entre ellas y al fin y al cabo terminan conformando este complejo de ataque a membrana que por lisis, por ósmosis, por lisis osmótica, entre líquido a la célula y esta célula termine muriendo. Entonces, la PCR, reactante de fase aguda, ayuda a opsonizar, es decir, a marcar, y activa la vía clásica del complemento. Esto ustedes lo van a ver más en inmunología, que hay diferentes vías de activación. La PCR específicamente activa la vía clásica del complemento, y el complemento son todas estas proteínas que terminan formando el complejo de ataque a la membrana para hacer la lisis celular y que este microorganismo en definitiva sea eliminado. Acá lo que yo les dejo es todo lo que hemos estado hablando, el nombre de la proteína y lo que me parece interesante, porque bueno, siempre soy muy fanático de que los cuadros en una misma hoja resumen muchísima información, así que se los dejo para que lo puedan ver, estudiar y leer más tranquilos. Hablamos de reactante de fase aguda positivo, reactante de fase aguda negativo, y el concepto es sencillo. De fase aguda positivo es toda proteína que cuando hay una inflamación o una infección aumenta su síntesis. La clásica y la que más van a ver en su práctica diaria validar es la proteína C reactiva, la PCR. Esto sucede porque cuando hay una inflamación o una infección, hay un movimiento de moléculas de citoquinas, interleuquina, TNF-alfa, bueno, un montón de mediadores que justamente favorecen la síntesis de determinadas proteínas. Dijimos que la PCR era muy importante porque promovía el complejo de ataque a la membrana, que quién lo iba a terminar o sea, lo iba a realizar el complemento. Y una de las proteínas importantes del complemento es C3. Acá lo que yo les quiero mostrar es cómo hay proteínas que se piden porque tienen un incremento mucho más precoz que otras, pero en definitiva todas van a lo mismo, o sea, el aumento es para intentar ganar la batalla contra esa infección o, sí, básicamente eso. Después tenemos las reactantes fase aguda negativos, que es todo lo contrario, no se miden en el laboratorio porque de verdad no nos ayudan para evaluar la progresión o remisión. ¿Tá? Reactante fase aguda negativo, por ejemplo, es la albúmina, que frente
a mediadores de la inflamación, lo que hace es disminuir su síntesis, pero nadie pide una albúmina para ver cómo, a medida que va pasando los días, ver cómo es la progresión o remisión de esa infección o inflamación. Así que nos vamos a quedar con los reactantes de fase aguda positivos. Acá les traigo algunos de ellos. Lo cierto que en nuestra práctica diaria, la PCR hasta el fin del mundo, nadie pide una glicoproteína ácida porque es reactante de fase aguda. O sea, siempre es la PCR y va a seguir siendo la PCR. Entonces, nosotros en el laboratorio tenemos que medir proteínas. Y acá yo traigo tres maneras de medir proteínas, o mejor dicho, vamos a hablar de estas determinaciones de proteínas y vamos a arrancar hablando de cómo yo mido la concentración total de proteínas, es decir, todas las proteínas del plasma. ¿Cuál es la técnica que yo uso? Porque bueno, ya hablamos de ella, ya hablamos la función, pero ¿cómo las mido? Bueno, primero que nada, para medir la concentración total de proteínas se utiliza un reactivo que se llama reactivo de Buret, que se utiliza para la medición de proteínas en sangre. ¿Por qué lo pongo en rojo y como así que llame la atención? Porque para medir proteínas en orina utilizamos otro reactivo que ya lo estuvimos hablando en la evaluación y la función renal. Y lo hablamos también cuando hablamos de en hidratos de carbono, el impacto que tiene en la enfermedad renal crónica. Entonces, puntualmente, en la concentración total de proteínas vamos a utilizar el reactivo de Buret, que el reactivo de Buret está compuesto por cobre, que el cobre lo que hace es de alguna manera juntarse con los grupos aminos, genera que se desprotonen y hay un movimiento de electrones que hacen que se forme un complejo entre el cobre y la proteína y simplemente se forme un color violeta, acá, color azul violeta que absorbe determinada longitud de onda. ¿Qué sucede? Este color violeta, por supuesto que vamos a medir la absorbancia y vamos a extrapolarla a una curva de calibración donde vamos a ver la absorbancia y la vamos a extrapolar para poder obtener la concentración. Y acá hablamos de hiperproteinemia o hipoproteinemia, que fue una de las cuestiones que hablamos varias diapositivas de forma anterior a esta. Determinaciones en orina. Nosotros habíamos hablado ya de esta técnica con el cloruro de bencetonio. ¿Y en qué consiste? Ustedes recuerdan que por varios motivos, por tubulopatías o por glomerulopatías, puedo llegar a perder muchas proteínas. Esas proteínas que no vuelven al medio interno, yo las recojo en la orina y lo que hago es hacer reaccionar cierta cantidad de microlitros de orina, o sea, la muestra, con el cloruro de bencetonio que termina siendo reactivo. Lo que sucede es que el cloruro de bencetonio reacciona con estas proteínas, o sea, con la proteinuria y da cierta turbidez. Esta turbidez que les quiero mostrar acá, esto simplemente es un dibujo ilustrativo. Quiero que cuando hablo de turbidez no le pongo color, o sea, eso está pensado adrede, el anterior era violeta porque justamente desarrollaba un color, acá desarrolla turbidez. Entonces lo que sucede es que cuando se intenta medir también va a haber la luz que se refracta, que se dispersa, y vamos a hacer una curva de calibración para ver que el grado de turbidez relacionarlo con la concentración. Cosas importantes que hablamos en ese teórico cuando medíamos proteínas es que si siempre que yo llevo adelante esta técnica, la orina tiene que estar centrifugada, porque si yo tengo una orina turbia y a su vez esta reacción me genera turbidez, obviamente que se van a sumar esas dos turbideces y me va a dar una concentración de proteínas en orina mucho mayor a la que el paciente verdaderamente tiene. Es por eso que cuando se lleva adelante esta técnica en orina, se debe centrifugar la orina previamente. Después nosotros en el laboratorio medimos y damos el informe, esto lo vamos a ver cuando veamos funcional en hemograma hepático, pero en el funcional en hemograma hepático nosotros informamos proteínas totales y albúmina y globulinas, pero las globulinas sabemos que son las proteínas totales menos la albúmina. Entonces, ¿cómo medimos la albúmina? Y acá les traigo nuevamente esta flecha con las variaciones del pH de 1, 7 y 14. ¿Qué sucede? Se ha visto que cuando la albúmina se expone a un pH de 4.1 empieza a adquirir una carga positiva. ¿Qué sucede? Acá ustedes ven que tiene un grupo amino por acá y otro grupo amino por acá. Este oxígeno, cuando no tiene el hidrogenión, está de forma negativa. Entonces, ¿qué sucede? Se unen los hidrogeniones a estos grupos amino y tenemos que acá, en vez de ser positivo, ahora es neutro. Esto vale cero. ¿Por qué? Porque así el oxígeno tiene un signo negativo. Acá tengo un NH2 que me permite agregar otro
hidrogenión y acá tengo un NH2 que me permite agregar otro hidrogenión. Y es lo que pasa. Al fin y al cabo yo tengo una molécula con carga positiva más 2 y el reactivo, que es el verde de bromocresol, es un colorante que es negativo. Como la albúmina es positivo, acá tenemos albúmina más verde de bromocresol, hacemos así, y favorece de que se forme un complejo, y este, opa, se me fue, y este complejo es medido, y nosotros después vamos a reportar el resultado que nos dé. Ah, quiero ver si me olvidé de algo. No, no me olvidé de nada. El complejo que se forma, sí, es un complejo azul verdoso, es el que se termina midiendo. Y después, si hablamos de proteínas, entramos en la super vedette de todo esto, que son la electroforesis capilar y la electroforesis en gel de agarosa. Vamos a hablar de cosas que ya hemos hablado en este teórico, pero vamos a hablarla una vez más, porque si entendemos esto, entendemos proteinograma electroforético. Dijimos, las proteínas pueden adquirir carga dependiendo del medio en donde estén. Esto ya lo vimos. Dijimos que si las proteínas están en un medio ácido, o sea, acá, la proteína tendrá carga positiva. Lo vimos acá porque este NH2 se convierte en NH3 y tengo una carga positiva. Entonces, a pH ácido, la carga es positiva. Por el otro lado, cualquier aminoácido que esté en un medio básico, acá tendrá carga negativa. Esta particularidad de adquirir carga según el medio se llama anfoterismo. Entonces, si a ustedes les pueden preguntar dos cosas. ¿Cuál es la propiedad que le permite a las proteínas adquirir carga según el medio donde estén? Anfoterismo. O le pueden preguntar directamente qué es el anfoterismo. Es la propiedad de la proteína de adquirir carga positiva o negativa según el medio donde estén. Esto es importante, porque como yo ya les adelantaba, el PEF o proteinograma electroforético expone a las proteínas a un pH de 8,6. Entonces, esto es un pH básico. Entonces, todas las proteínas van a tener carga negativa, unas más negativas que otras. Por ende, su migración hacia el polo positivo va a ser más rápida o va a ser más lenta. Yo creo que si entendemos esto, estamos del otro lado. Ahora bien, nosotros para separar proteínas utilizamos diferentes tipos de soportes. A medida que han pasado los años, se han utilizado diferentes tipos de soportes que se les han llamado no restrictivos y restrictivos. ¿Qué sucede? Las proteínas yo las puedo hacer migrar por su carga, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un gel o un soporte donde el poro, los poros por donde migran las proteínas son chicos, hay proteínas que por más que se carguen y quieran migrar, no van a poder porque son muy grandes. Entonces, esos geles se llaman geles restrictivos donde lo que se hacía justamente es restrictivo para el tamaño. Entonces, ¿quiénes van a migrar más lejos? Las que son más chiquitas. ¿Quiénes van a quedar en el origen, si se quiere? Las que son más grandes. Entonces, los restrictivos separan a las moléculas por tamaño. Estos dos ya no se utilizan más. Por otro lado, lo que más se utiliza hoy es el gel de agarosa porque es muy fácil de manipular, de darle color, en fin, tiene un montón de facilidades que el acetato de celulosa no y que el papel tampoco. Entonces, hoy por hoy se utilizan los geles no restrictivos que justamente el tamaño del poro hace que la molécula no tenga ninguna restricción para migrar, porque el tamaño del poro es muy grande. Entonces, solamente van a migrar según su carga. Aquella que sea más negativa va a ir al polo positivo más rápido y no importa si es grande o chica. Entonces, concepto final de esto, para hacer una electroforesis, hoy empleamos un buffer de 8,6 y empleamos el gel de agarosa que tiene poros grandes, por ende favorece la separación por carga. Por ende, si uso el gel de agarosa, estoy utilizando un gel no restrictivo. ¿Qué es un gel no restrictivo? Son aquellos que permiten la separación de las moléculas solo en base a su carga. No importa si sos grande o sos chico, vas a moverte según tu carga, porque yo no te impido que vos te muevas por tamaño. Bien, ¿qué es la electroforesis? Es un método que se utiliza en el laboratorio donde a través de un campo eléctrico yo hago que las
proteínas migren según su carga. Entonces, ¿cómo se hace esto? Traigo una animación para poder entenderlo. Esto vamos a imaginarnos que es una mesa vista de costado, y acá tengo la cubeta, y esto es una mesa vista desde arriba, donde la cubeta está acá en el medio. Es la misma mesa que está vista de costado y de arriba. Por ahora capaz que no tiene mucho sentido, pero ya van a ver que sí. Lo que yo primero que hago es colocar el buffer, que le da un pH de 8,6. ¿Y qué es lo que hago? Tengo el soporte. El soporte es este gel de agarosa, donde yo cargo las muestras. ¿Ah? Insisto con esto es visto de arriba y esto es visto de costado. Entonces, ¿qué pasa? Las muestras, yo las cargo acá. Acá pongo uno, dos, tres muestras. Y esto yo le cargo, le enchufo la cubeta a un campo eléctrico de negativo a positivo. Entonces, ¿qué sucede? Las moléculas van a partir, si se quiere, más cerca del cátodo y van a ir hacia el ánodo. ¿Qué sucede con acá? Las proteínas que se carguen más negativamente van a ser las que van a migrar primero. Y ustedes, o sea, esto que vemos acá es lo que terminamos viendo acá. Esta proteína es la que más se cargó y migró más rápido hacia el polo positivo. Es la proteína más anódica. ¿Quién es la proteína más anódica? La albúmina. ¿Quiénes son las proteínas más catódicas, si se quiere, o menos anódicas? Son las gamma globulinas. ¿Por qué? Porque no se cargan tanto como la albúmina. Esto que ustedes ven acá es una corrida electroforética de 5 pacientes, donde la muestra se sembró acá y todo corrió hacia allá. Esto, cuando uno lo saca del equipo, no lo ve coloreado, sino que tiene que hacer un proceso de coloración después. Hay equipos automatizados que ya hacen las dos cosas juntas, que eso está buenísimo. Entonces, vamos a la siguiente diapo para ver lo siguiente. ¿Qué pasó? Había muchas proteínas individuales. Esto es una foto de que uno puede, es una técnica especial donde uno puede identificar proteínas. Yo digo que esta es una, acá tenemos otra, pero se superponen. Vieron que estudiar las proteínas así de manera individual es muy difícil, porque incluso es muy difícil de visualizar. Acá arranca una, ¿ah? Pero yo no sé después dónde termina. Entonces, ¿qué pasó? Como vieron que habían proteínas que migraban medio similar, si migran medio similar es porque se cargan muy similar. ¿Ah? Entonces decidieron armar diferentes fracciones a la que les pusieron los siguientes nombres. Prealbúmina, ¿ah? Es aquella proteína que migra antes de la albúmina, que ya hablamos, que era la transtirretina. Después tenemos la fracción de la albúmina, que ustedes podrán ver que es todo albúmina, acá lo que migra en esta fracción. Después tenemos una fracción alfa 1, que en esta fracción alfa 1, ¿quién migra? Acá lo tenemos, alfa 1 antitripsina y alfa 1 glicoproteína ácida. Por lejos, la alfa 1 antitripsina es el componente principal de esta banda. Después se identificó alfa 2 y qué proteínas hay en alfa 2: ferrooxidasa o ceruloplasmina, aptoglobina o alfa 2 macroglobulina. ¿Vieron nombres? Y acá está bueno porque podemos ir presuponiendo cosas. Si yo sospecho de una hemólisis in vivo, la aptoglobina va a estar disminuida. Entonces este color va a ser más tenue, esta curva va a ser más pequeña. ¿Tá? Entonces, sabiendo la función de la proteína, sabiendo dónde migra, yo puedo presuponer cómo va a ser estas curvas. Lo mismo, dijimos que la alfa 2 macroglobulina aumentaba en el síndrome nefrótico, porque pierdo albúmina. Entonces, no es de extrañarnos que en un síndrome nefrótico este pico sea menor y las alfa 2 estén por acá arriba. Les voy tirando tips de a poquito para ir introduciéndonos de a poco en lo que vamos a ir viendo. Después tenemos la región de las beta. Acá aparece beta como una subunidad, pero así como tenemos alfa 1 y alfa 2, también tenemos beta 1 y beta 2. Y después tenemos la región de las gamas, donde principalmente migran las gamma globulinas. Así que, cosas importantes de acá, la intensidad, o sea, el color, indica que hay mucha concentración. Esta, este acetato es de
perdón, gel de agarosa, es colocado en un equipo donde tiene un densitómetro. El densitómetro es un aparato que mide de alguna manera la absorbancia, el color, digamos, y cuanto más absorbancia hay, él va a trazar un gráfico más alto. ¿Tá? Del densitómetro es que sale la lectura de estas absorbancias, y de la lectura de estas absorbancias, cuanto más absorbancia, esto es más alto. Bien. Entonces, cuando uno hace la corrida electroforética, tiene que validar la corrida electroforética para ver si quedó bien, o hay algo corrido, o hay algo a mí que no me permite interpretar. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que yo tengo que pasar un control. Por supuesto que si paso un control, es un control normal, por ende yo tengo que ver todas las fracciones en ese control. Entonces, los controles siempre se ponen o en el primer lugar o en el último lugar. Acá en la imagen me quedó cortado, pero abajo siempre está rotulado cuál es el control. Entonces, si el control tiene menos fracciones de lo normal, es porque reconstituí mal el control o porque la corrida dentro del equipo algo pasó. Entonces, identifiquemos las 6 fracciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El control tiene las 6 fracciones, entonces esta corrida a priori la podríamos validar. Es la validación visual. ¿Tá? Yo veo y veo qué es lo que está bien y lo que está mal. Después hay algo característico, que todas las albúminas tienen que estar de alguna manera paralelas entre ellas. Yo acá, para facilitar la imagen, lo que hice fue colocar sí, un renglón, digamos, donde se apoyan todas las albúminas, y vemos que justamente todas las albúminas están paralelas entre ellas. ¿Por qué? Porque si hay un error a la hora de colocar el gel en el equipo, o los electrodos están colocados de mal manera, las albúminas quedan como escalonadas. O me aparece algo que se llama flecos, que es como una albúmina toda, sí, con flecos, digamos, toda chorreteada. ¿Tá? Eso no nos sirve, tenemos que hacer la corrida de vuelta. Y después tenemos que ver si, además de que estén las 6 fracciones en el control, tengo alguna corrida que tenga una fracción extra o tenga la ausencia de alguna fracción. Y acá les traigo, por ejemplo, la corrida F, donde justamente ustedes ven que la región de las gamma globulinas no está. Entonces dice acá F, notable disminución en la región de las gamma en una inmunodeficiencia. Y es lógico, porque dijimos que en la región de las gamma globulinas migraban las inmunoglobulinas. Y después tenemos acá en la región, en la corrida G, una banda que en realidad, cuando uno ve la región de las gamas, es como un degradé, es como un continuo, ¿no? En cambio, acá veo una banda como esta, como esta, como esta, donde esto nos pone en la pista de que hay una banda monoclonal, es decir, hay un linfocito, hay una estirpe linfocitaria que está continuamente sintetizando una inmunoglobulina, o es una IgG, o es una IgM, o es una IgA, que esto después yo voy a tener que ponerle nombre. Yo digo, tengo una banda monoclonal, impecable, ¿y a predominio de quién? ¿De IgG, de IgM? Ah, esto después yo le tengo que poner nombre y apellido, porque dependiendo del nombre y apellido es el tratamiento y el pronóstico que el paciente tiene. Entonces, esto es interesante porque acá tenemos la corrida electroforética y acá tenemos las proteínas que van migrando en las diferentes fracciones. Entonces uno empieza a analizar, esto es un poquito más de lo mismo, pero vean acá, la prealbúmina, acá la albúmina, la fracción de la albúmina, es todo albúmina. Y acá empieza a aparecer una alfa lipoproteína, que si ustedes se acuerdan, cuando vimos lípidos, dijimos que se podía hacer la electroforesis de lípidos. Y había un lípido, o mejor dicho, una lipoproteína, que migraba y se le llamaba también lipoproteína alfa. ¿Pero por qué? Porque ustedes se acuerdan que acá estaba lo que eran las HDL. ¿Tá? Las HDL era una lipoproteína que migraba en la región alfa, la tenemos acá. ¿Quién más está en las alfa 1? El alfa 1 antitripsina, ustedes ven que es mucho más grande que el alfa 1 glicoproteína ácida. Después tenemos proteínas que están en el medio, ¿tá? Que no llegan a constituir una banda propiamente. Las alfa 2, que está notoriamente las alfa 2 macroglobulina, y acá aparece otra lipoproteína, que en este caso la llama beta lipoproteína, pero si es beta lipoproteína la tiene que poner acá, porque acá es la región beta. Pero nosotros habíamos hablado que había una lipoproteína que se reconocía también por ser una pre-beta lipoproteína, porque estaba antes de la región beta. Esta no es nada más ni nada menos que las VLDL. Las LDL eran las lipoproteínas que migraban en la región beta, que acá no la coloca. Pero en beta 1 vean que tenemos la transferrina,
Vean que tenemos la hemopexina, todas las proteínas que hemos hablado, tenemos el complemento C3, C4. Miren esto que interesante, la IgA arranca casi, bueno, arranca medio que a principio de del alfa 2, pero se hace como mucho más poderosa acá a principio de las beta. Vieron que por ser una inmunoglobulina recorre todo este fragmento, ¿no? La IgG está bien en la región de las gamas. Tenemos el fibrinógeno acá, interesante, porque el fibrinógeno migra cuando hacemos esta técnica con plasma. Por eso vamos a aprender que el plasma no lo vamos a utilizar, porque yo tengo una banda monoclonal acá. Si estoy en la región de las gamas y veo esta banda, yo puedo pensar que es una banda monoclonal y en realidad es el fibrinógeno. Por eso cuando yo utilizo suero, el fibrinógeno lo elimino y esta banda no me aparece y yo me quedo tranquilo. Y tenemos la PCR también, que dijimos que era un reactante de fase aguda, que qué pasa, cuando la PCR tiene un valor importante y yo justo le pido un PEF al paciente, me puede llegar a generar una confusión acá porque me puede llegar a formar una banda. Pero bueno, nada, esto es más o menos para ir viendo cómo migran las proteínas y qué hay detrás de de esta intensidad de colores, cuántas proteínas hay. Acá lo que les traigo es en verde, los reactantes de fase aguda negativo y los reactantes de fase aguda positivo están en rojo. Tengo que pintar acá, porque si no, no tiene sentido con lo que vengo diciendo. La PCR es un reactante de fase aguda por excelencia, positivo. El fibrinógeno también, y C4 también. ¿Ah? Se ve que en la presentación cuando la hice no quedó pintada, pero bueno, ahora sí ya quedó pintado. Y vamos de vuelta a cambiar el puntero. Bien, entonces, uno, conociendo cuáles son los reactantes de fase aguda positivos, cuáles son negativos, y conociendo un PEF normal, puede presuponer cómo va a estar un PEF cuando hay una inflamación. Entonces, vamos a ver, el PEF normal tiene esta característica, alfa 1, perdón, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, los pone acá, pero yo puedo presuponer que esto es beta 1 y esto es beta 2, y acá tenemos la región de las gamas. En la inflamación aguda, antes de ver la curva, vemos que vamos a esperar una hipoalbuminemia o una albúmina descendida y vamos a ver que en la inflamación aguda tenemos un reactante de fase aguda positivo como es la alfa 1, la aptoglobina, C3, C4, fibrinógeno. Acá estaban pintadas. Entonces, si vamos acá a la inflamación aguda, ¿qué es lo que vemos? La albúmina que midió el equipo es 2,36 para un valor de referencia de 4,1 a 5,25. Tenemos una hipoalbuminemia y lo vemos acá. Ustedes ven que la fracción de albúmina en el normal es mucho más alta, más empinada que acá. ¿Es coherente? Lógico que es coherente porque es un reactante de fase aguda negativo. Dijimos, alfa 1 antitripsina, aptoglobina y ceruloplasmina, reactantes de fase aguda positivo. Están en alfa 1 y alfa 2. Si yo comparo alfa 1 y alfa 2 acá y vengo para acá, claramente alfa 1 está más alto que acá y alfa 2 acá está más alto que acá. Si me vengo a los valores de referencia, tengo para alfa 1 un valor de 0,80 para un límite superior de 0,59 y alfa 2 1,4 para un límite superior de 0,8. Todo es como que uno acá ahora empieza a entender cómo si me ponen un PEF, puedo presuponer qué enfermedades tiene el paciente. Después vemos que en beta 1, acá beta 1, está la transferrina, que es reactante de fase aguda negativo. O sea, beta 1 va a disminuir y beta 2 va a aumentar. ¿Qué tenemos acá? Beta 1 para abajo, beta 2 para arriba, completamente al revés de lo que es normal. Y después, bueno, nada, si tuviéramos una concentración de PCR importantísima, podría llegar a movernos la aguja y podría llegar a mostrarnos algún pico acá que, bueno, nos asuste un poco porque un pico en esta región dijimos que no era tan bueno. Tengo una fotito para mostrarles de eso para que vean cómo se ve y cómo se estudia. Acá vamos a ver el ejemplo que pasa en el síndrome nefrótico. Dijimos, en el síndrome nefrótico tengo un agujero en el glomérulo, pierdo albúmina y hay una proteína que aumenta, que es la alfa 2 macroglobulina que está acá. Cuando uno viene a ver el proteinograma electroforético, se da cuenta que justamente tengo una hipoalbuminemia y las alfa 2 para 1,66 para un límite superior de 0,8. Y efectivamente, cuando uno ve el proteinograma electroforético, ve que la albúmina está seriamente disminuida y tengo una hiperalfa 2, hiperalfa 2
globulinemia, justamente porque está dada por la alfa 2 macroglobulina. También lo que sucede es como tengo muy dañado el glomérulo, las inmunoglobulinas pueden llegar a perderse, entonces bueno, también tenemos acá un déficit, en este caso muy discreto, pero bueno, si lo compara uno con el normal, ve que la fracción de las gamma globulinas está disminuida. Entonces, también nos llegan a poner esto en un parcial o examen y decimos, bueno, tenemos una hipoalbuminemia con una hiperalfa 2. Pero ¿por qué no es inflamación? Porque si fuera inflamación la hiperalfa 1, tendría que haber un aumento de las alfa 1, que en este caso no lo está. Entonces, esto más algún dato clínico nos puede poner en la pista que estamos frente a un síndrome nefrótico. Después, por ejemplo, también tenemos el caso de la cirrosis. Nosotros sabemos que la cirrosis, el hígado no puede sintetizar proteínas, por ende, la síntesis de albúmina está disminuida. Acá la vemos. Y hay algo interesante. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran la IgA? Que la IgA estaba en las mucosas y en todo el tracto digestivo. Y la IgA se metaboliza en lo que es el hígado. Y ustedes ven que la IgA tiene como una recorrida y está prácticamente fácil en las beta 1, beta 2 y las globulinas. Entonces, como no se puede de alguna manera degradar, porque ese hígado está cirrótico, está todo fibrosado, ya no sirve para mucho, tenemos este puente beta gamma que se llama, que el puente beta gamma puede verse en la cirrosis. Si ustedes ven un PEF normal, después de las beta 2 yo tengo como un valle para después iniciar las gamma globulinas. En este caso, justamente no tengo ese valle y tengo como un puente que me une las beta 2 con las gamma globulinas que se denomina puente beta gamma. ¿Qué me puede dar un puente beta gamma? La cirrosis me puede dar un puente beta gamma. Después, por ejemplo, puedo tener un aumento importante de IgA, que el hígado, bueno, no pueda seguir ese ritmo de degradación y puede también formarme este puente beta gamma, pero bueno, nada, en caso de cirrosis, uno lo puede ver porque tiene una hipoalbuminemia, en este caso vemos una hipergamma globulinemia por un aumento de esta IgA, que ya les digo, recorre absolutamente las beta 1 y las beta 2, por eso las beta también en este caso están positivas, porque claramente esta inmunoglobulina cuando migra abarca más de una fracción. ¿Tá? Puente beta gamma, entonces en este caso la cirrosis puede ser una enfermedad que explique porque acá mismo no hay un valle. Eso con respecto al gel de agarosa. Vieron que el gel de agarosa es un gel físico que va en un equipo y que el equipo realiza la migración, lo tiñe y después a través de un densitómetro lo que hace es darnos el gráfico. Últimamente se ha puesto, digo últimamente, ya hace bastante, pero bueno, es relativamente nuevo si se quiere, está el uso de la electroforesis capilar. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de estos capilares son los que se utilizan para hacer las corridas electroforéticas. Acá yo les intento simular un capilar donde lo rojo, lo que tiene la pared del capilar, es un grupo que se llama silanol, que cuando yo le pongo el buffer al capilar, lo que sucede, o sea, pongo esto dentro de un equipo donde hay un buffer y el capilar va dentro de ese equipo, claramente, ¿no? Este buffer lo que hace es, como tiene un pH mayor a 3, este grupo silanol se torna negativo. El buffer también, además de aportar un pH de 3, le aporta cargas positivas que estas cargas positivas van a formar una primera línea que van a ir directamente a unirse a las cargas negativas de este grupo silanol y después hay cargas positivas que van a quedar acá en una segunda línea que no llegan a tener contacto puntualmente con el silanol, que son móviles. Estas cargas de la segunda línea son más móviles. Estas de la primera línea están como más rígidas que no se pueden mover. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo expongo a este capilar a un campo eléctrico, estamos de acuerdo que estas proteínas móviles no, estas cargas móviles que me las aporta el buffer de la segunda línea, cuando yo las pongo en un campo eléctrico, van a tender a ir hacia donde, hacia el polo negativo. Esto es muy interesante porque la muestra va de alguna manera a moverse cuando yo cargo la muestra, cuando expongo el campo eléctrico al capilar, las proteínas van a ser arrastradas por esta segunda línea de cargas positivas y esto justamente es lo que se llama flujo electroosmótico. ¿Qué sucede? Atentos, porque hay diferencias con el, la electroforesis en gel de agarose. Primero que nada, después tengo un cuadro comparativo de esto, no se preocupen. Primero que nada, la muestra en la electroforesis capilar se carga de este lado
que es el polo positivo. Entonces, si yo cargo del polo positivo y la albúmina es la más negativa y las globulinas son, digamos, están en el otro extremo y el detector está acá, porque el flujo, voy a ir para atrás, porque el flujo va desde el polo positivo al polo negativo, entonces las proteínas, las más negativas, van a quedar en el origen o van a llegar más lento a quién, a un detector. ¿Quiénes van a llegar primero a este detector? Las gamaglobulinas, porque son las proteínas que están cargadas como menos negativamente, si se quiere, y son llevadas por este flujo electrondosmótico que es facilitado por estas cargas positivas. Entonces, ahora después, insisto con esto, tengo un cuadro comparativo. El flujo que permite este movimiento de proteínas desde el polo positivo al polo negativo se llama flujo electrosmótico y se define como flujo electrosmótico a la migración de un líquido, en este caso el buffer, que se mueve respecto a una superficie cargada, que es esta, de la pared capilar. Entonces, cosas importantes, el detector está en el polo negativo, las primeras que llegan son las gamma globulinas, entonces pareciera que la gráfica queda como al revés. Ahora se los voy a mostrar en este cuadro comparativo. Tenemos la electroforesis en gel y la electroforesis capilar. En gel van del cátodo al ánodo. En cambio, en el capilar van del ánodo al cátodo, por cómo se carga. La primera fracción que llega en la electroforesis de gel es la albúmina. La primera fracción que llega acá es la albúmina. La primera fracción que llega en la electroforesis capilar al detector son las globulinas. Acá, cuando yo tengo que revelar las proteínas, lo hago a través de un método que por coloración, ¿tá? Porque esas franjas color azul que ustedes ven es porque el equipo le da coloración, pero en la electroforesis capilar no hay colorantes. ¿Por qué? Porque no tengo gel, no tengo el gel que colorear. ¿Por qué? Porque de este detector, cuando van llegando las proteínas, realiza la gráfica en tiempo real. En cambio, en la electroforesis en gel, la gráfica surge de escanear la corrida para que el densitómetro justamente pueda hacer este movimiento. Entonces, como la primera que llega es la albúmina, yo tengo albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Como las primeras en llegar en el capilar son las globulinas, tengo globulinas beta 2, beta 1, alfa 2, alfa 1 y albúmina. ¿Tá? Obviamente que esto después son imágenes especulares, son espejos, donde en realidad, o sea, la interpretación es la misma. Pero sí está bueno entender qué diferencias tienen estos dos métodos, porque bueno, nada, puede ser una pregunta tranquilamente de verdadero o falso y hay que tenerlo claro. Se me fue. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica del PEF? ¿Para qué me sirve o para qué normalmente se utiliza? Bueno, cuando uno sospecha de una gamapatía, ¿tá? Que son enfermedades donde los linfocitos B proliferan de una manera importante, si hay un clon del linfocito B que prolifera de manera desmedida, ese clon del linfocito B va a sintetizar una única inmunoglobulina, que puede ser GMAE, y va a sintetizar un tipo de cadena liviana, o capa o lambda, de lo que hablábamos hoy. Entonces, si hay una producción monoclonal, porque tengo una estirpe del linfocito B que empezó a proliferar de manera desmedida, yo lo voy a poder ver en la región de la gamma globulina como una banda monoclonal. Después, como les decía, a esto hay que ponerle nombre y apellido. Después tenemos una producción policlonal, pero en realidad esto puede deberse a procesos infecciosos donde, bueno, nada, todas las inmunoglobulinas intentan combatir al patógeno de la manera que sea. Pero lo importante de esto es que hay diferentes gamapatías monoclonales, como vamos a ver que, por ejemplo, está el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Walderstone o el mieloma, el MGUS, que lo tengo acá, de la gamapatía monoclonal de significado incierto, son gamapatías monoclonales donde en el PEF quedan en evidencia porque vemos este pico monoclonal que después de que lo detectamos debemos estudiarlo. Entonces, cuando uno ve las gamapatías monoclonales que más
prevalentes, más prevalencia tiene, tenemos el MGUS, esto que yo le decía, la gamapatía monoclonal de significado incierto, o el mieloma múltiple. Vieron que son como las dos que están ahí a la vanguardia. Y acá en realidad esto se los traigo porque lo que intentamos nosotros es ponerle nombre a ver cuál es la inmunoglobulina que está en exceso. Yo cuando informo una banda monoclonal, tengo que decir si es de IgM, de IgG, de IgA, y en realidad lo que estoy informando ahí es la cadena pesada. Y también tengo que decir si es de capa o de lambda. Tengo que informar la cadena liviana. Le tengo que poner nombre y apellido. ¿Por qué? Porque es muy importante porque no se trata igual un, un- una banda monoclonal donde aparezca la IgG capa a la IgM lambda, por ejemplo. Entonces es muy importante para el pronóstico y para el tratamiento de estas enfermedades. ¿Va? Entonces, ¿cómo se hace? Cuando yo tengo el gel de agarosa, lo primero que vimos, tengo el gel donde, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la muestra en los diferentes pocillos y después lo que voy a hacer va a ser colocar un antisuero. Es decir, voy a colocar un antisuero que vaya solamente contra la IgM, o sea, un anti-IgM, un anti-IgG, un anti-IgA, un anti-kappa y un anti-lambda. Entonces, por supuesto que la muestra tiene inmunoglobulinas, pero la inmunoglobulina que está en exceso se va a unir de manera más importante a su antisuero que la vecina de al lado. Y esto se puede ver en el PEF de esta manera. Nosotros hacemos la corrida y qué vemos acá, que la IgM, de alguna manera, como está en más concentración, precipita más. ¿Y cómo yo veo este precipitado? Como una bandita, más importante que las demás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es la corrida del paciente. Está la albúmina, empezamos alfa 1, alfa 2 y llegamos a las gamas. Vemos que en la gama tenemos una banda monoclonal. ¿Qué veo en acá? Que esta banda, si yo sigo este renglón, esta banda está dada ¿por qué? La inmunoglobulina IgM y la cadena liviana lambda. Entonces, ¿qué es lo que yo vería si pudiera meterme adentro del equipo? Que en la corrida electroforética hay, por supuesto, en el carril de la gama de la IgG, obviamente se va a unir las inmunoglobulinas con su antisuero y van a dar, por eso tenemos como esta fracción, porque habitualmente tenemos, claramente, acá tenemos también que se unió nuestra IgA contra el antisuero que va contra la IgA y también tenemos. Pero ¿qué pasa? Vemos que la IgM y lambda, la cadena liviana lambda, lo hicieron como en exceso. Entonces, cuando yo hago esto, puedo presuponer y digo e informo que esta banda monoclonal es de tipo IgM lambda. Cuando nosotros hacemos esto en el gel de agarosa, estamos haciendo una inmunofijación. Inmuno porque se utilizan anticuerpos monoclonales y fijación porque se hace en gel de agarosa. Yo me acuerdo de esto con una mnemoteña, es que el gel fija el pelo. Entonces el gel de agarosa fija de fijación el pelo. Esto es lo que se hace en gel de agarosa. Por el contrario, hablamos de inmunotipado cuando lo que vimos anteriormente se realiza en electroforesis capilar. ¿Qué se hace? Yo tengo acá un Eppendorf donde voy a colocar muestra y tengo antisuero, anti-M, anti-G, anti-A, o sea, exactamente lo mismo. Voy a tener, se hace reaccionar la muestra, se deja un tiempo para que se formen los antígenos, anticuerpos, los complejos. ¿Y qué pasa? Voy a tener un Eppendorf para la muestra y el antisoro M, la muestra y el antisoro A, el antisoro G, la muestra y el kappa, la muestra y el antisoro lambda. ¿Qué sucede? Atentos acá. Se va a formar un complejo acá y el complejo que se forma le cambia la carga. O sea, el complejo nuevo tiene una carga nueva y esa carga es muy, muy negativa y va a quedar antes que la albúmina. Es decir, la albúmina es la más negativa. Bueno, la formación de los complejos se carga más negativamente que la albúmina y queda pegada al ánodo. Entonces, ¿cómo veo esto? Atentos acá, voy a cambiar el puntero. Atentos acá, tengo mi electroforesis capilar, el grupo Sinalol, la carga fija de cargas positivas y la carga móvil. Acá tengo mi muestra y el antisuero A. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Acá tengo
la electroforesis, donde veo el pico monoclonal que ustedes ven que está en amarillo. Entonces, cuando hago la corrida, me doy cuenta, y o sea, lo que hago es correr la muestra del paciente con el antisuero anti-A y lo grafico. Ustedes ven que la gráfica azul queda por arriba de la gráfica amarilla, ¿no? Están como superpuestas. Es decir, que yo no veo nada en la parte de esta zona, que sería la parte más negativa, porque dijimos, el complejo que se forma, si se forma el complejo, migra acá. Entonces, vemos que, por ende, por ahora la inmunoglobulina IgA sabemos que no es. Hacemos la prueba con la IgM. Traigo la muestra del paciente con el suero anti-M, entonces lo cargo, hago la electroforesis y ¿qué veo? Lo mismo. Veo que no hay nada en esta región antes de la albúmina y la gráfica azul queda bien copy-pegue con la gráfica amarilla. Hago lo mismo con el antisuero IgG y la muestra. Cargo, nuevamente hago la electroforesis capilar y veo lo siguiente. Veo que antes, en la zona más, más negativa, antes de la albúmina, lo que ustedes ven es que yo veo este complejo, que justamente es el complejo que se formó con la muestra y el antisuero anti-G, anti-IgG. Y ustedes ven acá que es como que se sustrajo, por eso también se llama inmunosustracción, y yo ya sé por esta gráfica, por esta curva, que el componente que está en exceso es IgG. Me falta saber ahora si es de tipo kappa o de tipo lambda. ¿Qué es lo que hago? Exactamente lo mismo. Cargo la muestra, dejo que se dé la corrida y que veo que kappa no es. Por ende, no tengo más opciones que el componente que esté formando parte de esa banda monoclonal sea de tipo IgG de lambda. Cuando uno analiza la gráfica se da cuenta que el complejo que se forma migra en esta zona, quedando mucho más negativa y nada, lo vemos como de esta manera y se da la inmunosustracción en esta zona. Esto cuando es en la electroforesis capilar se llama inmunotipado y en este caso informaríamos que el componente o la banda monoclonal es de tipo IgG lambda. Voy a cambiar de vuelta el puntero. Muy bien. Así es como se ve el mieloma múltiple. Tenemos un pico monoclonal que representaría una banda con mucha intensidad en esta zona. Acá les muestro el normal y acá les muestro el pico monoclonal. Cuando uno lo cuantifica, ¿por qué cuantificarlo esto? Esto se cuantifica porque el equipo automatizado te da la chance de pintar el área bajo la curva y te dice cuántos gramos de cilitro tenés en este pico. Está bueno porque en la evolución el médico te va a pedir a ver que le cuantifiques esta área bajo la curva para de alguna manera compararla con el proteinograma diagnóstico, porque obviamente él tiene el diagnóstico, instaura un tratamiento y después tiene que hacer controles y tiene que ver a ver si esta cantidad de gramos de cilitros disminuye. Así es como se ve el pico monoclonal. Esto más de lo mismo. Se debe cuantificar inmunotipado o inmunoelectroforesis, que es lo mismo inmunofijación, y acá lo que vemos nosotros es, si este fuera el ejemplo, tenemos el componente monoclonal de tipo IgG de lambda. Acá lo que vemos es, por ejemplo, de tipo IgM de lambda. Esto es exactamente lo mismo. Diferencias que ya habíamos hablado, se le agrega un renglón más para la inmunofijación o el inmunotipado. Y creo que es la última esta, no, que va a ser la última, queda más. ¿Cómo se informa el PEF? Claro, importante. ¿Cómo se informa el PEF? Bueno, cosas interesantes que no nos podemos olvidar. Lo vamos a informar siempre en valores absolutos. Em, Nunca voy a decir que tengo una normoproteinemia o normoalbuminemia fijándome en el porcentaje relativo. Siempre me voy a fijar en el valor absoluto. Y después lo que tengo que hacer es simplemente mirar de izquierda a derecha las fracciones y ponerle normo, hiper o hipo dependiendo de la concentración que tenga. Siempre arrancamos por las proteínas totales. En este caso, tengo el valor de cada fracción, pero no tengo el valor de proteínas totales porque, bueno, no sé si me quedó fuera del encuadre o qué, pero vamos a imaginarnos que el valor de proteínas totales cae en este valor de referencia, entonces yo digo que estoy, primero que nada, normoproteinemia. Acá me faltó la T. Una normoproteinemia. Antes de seguir, no se realiza el informe mirando la corrida coloreada, ¿no? La corrida coloreada yo la miro
para ver si la migración se dio de forma correcta, están todas las albúminas paralelo, no hay flecos, todo lo que estuvimos hablando. El informe se realiza mirando los valores absolutos que me da el equipo. Entonces, normoproteinemia. Voy a ponerle acá porque no me gusta. Normopro... Ahora sí, una T bastante interesante, pero bueno, proteinemia. Bien, después miro la albúmina, porque dijimos que voy de izquierda a derecha. Miro la albúmina. ¿Cómo está la albúmina? 4,6 para un valor de referencia de 4,1 a 5,25. Normoalbuminemia. Miro la alfa 1. Como están las alfa 1, 0,35, entra en un valor normal. Entonces tenemos normo alfa 1, globulinemia. Miro las alfa 2. Como están las alfa 2, 0,39 a 0,81, tengo 0,45. Normo alfa 2, globulinemia. Y así seguimos. Acá, por ejemplo, no tenemos eh, beta 1 y beta 2, tenemos la región beta completa, pero si la quisiéramos dividir, tendríamos que decir normo beta 1 globulinemia, normo beta 2 globulinemia, normo gamma globulinemia. ¿Por qué? Porque las globulinas están en un valor normal. Entonces, cuando uno va informando, empieza a darse cuenta frente a qué enfermedad podemos estar, porque, por ejemplo, voy a rayar arriba de esto. Arrancamos a informar y tenemos unas proteínas totales, por ejemplo, no sé, de 4. Normoproteinemia no vale más, sería una hipoproteinemia. Me faltó la I, hipoproteinemia. Vemos que la albúmina está por acá, entonces tenemos un valor disminuido, tenemos una hipoalbuminemia. A su vez, me doy cuenta que las alfa 1 están por acá y las alfa 2 están por acá. Tengo una hiperalfa 1 y una hiperalfa 2. Ya ahí me pongo en la pista de que algo de la inflamación puede haber. Y sé, y sé que beta 1 normalmente es mayor que beta 2, pero la inflamación se invierte, entonces voy a tener una hipobeta 1 y una hiperbeta 2 por las proteínas que estudiamos. Entonces, mientras uno va informando el PEF, puede venirse a la mente algunos patrones que, bueno, nos llevan a presuponer qué enfermedades tiene el paciente. Siempre lo ideal es que vengan con dato clínico, que sabemos que eso muchas veces no sucede. Acá les traigo algo interesante y es como una ensuma y va a hablar un poquito de preanalítica. Cuando hablamos de determinación de proteínas totales en sangre, vamos a utilizar el método de Biuret en suero. Vamos a ver ahora por qué no utilizamos plasma. Cuando hablamos de dosificación de proteínas en orina, vamos a hablar de cloruro de bencetonio, que da turbidez, o rojo de pirogalol, que es un método colorimétrico, es decir, da un color la reacción. Bencetonio y rojo de pirogalol son dos técnicas distintas que lo proveen fabricantes distintos, pero bueno, en fin, las dos miden proteínas en orina. La albúmina por el verde bromorquesol, que ya los vimos. Las globulinas es una diferencia entre las proteínas totales y la albúmina. Hay un índice, esto específicamente lo vamos a ver en funcionalidad hepática, así que tranqui. Después pueden solicitar proteínas específicas, como la dosificación de C3 y C4 de complemento, que son métodos turbidimétricos. Para la electroforesis la vamos a poder hacer en suero, orina y líquido cefalorraquídeo. Cuando veamos líquido cefalorraquídeo vamos a hablar de PEF también, porque hay cosas que yo busco en el líquido cefalorraquídeo que se hacen con PEF y se rechazan todas las muestras hemolizadas. Y vamos a entender por qué. Vamos a mirar acá. Si yo utilizo plasma, no puedo sacarme el fibrinógeno de arriba, porque el plasma justamente contiene fibrinógeno. Si yo hago un PEF de plasma, lo que encuentro es que el fibrinógeno es una proteína que carga y migra. ¿Dónde me migra? Acá en la región beta 2 final inicio de gamma. Me migra acá. Entonces yo puedo pensar que esto es un pico monoclonal. Cuando le hago la inmunofijación, en este caso, ustedes se dan cuenta que no hay ningún renglón en lo que son las globulinas que me explique esta banda monoclonal que uno puede pensar que tiene. Y esto es porque el fibrinógeno se cargó y migró. Es por eso, para evitarnos este problema, utilizamos sueros, porque el suero no tiene fibrinógeno, por ende esta banda no está. Acá les muestro cómo migraría. Hay personas que, dependiendo de la cantidad de aminoácidos que tengan, de la genética, de la carga de los aminoácidos, hay personas que le migran acá y hay otras que le migran acá. Igualmente estamos a nada de la región gamma. Después tenemos muestras así se ven muestras cuando se procesa un suero envejecido
o cuando saco del freezer el suero para cuantificar otros analitos, lo vuelvo a congelar, en fin, cuando uno coloca en el freezer y saca y pone y vuelve a colocar, de alguna manera desnaturaliza las proteínas y bueno, tiene un proteinograma que no se puede verdaderamente que interpretar, tenemos que sacar sangre de vuelta. Acá tenemos un suero hemolizado y esto es lo que yo les hablaba hoy, miren acá qué interesante. Dijimos, si yo acá no tengo el valor de la aptoglobina, pero dijimos acá, estamos en las alfa 2 aptoglobina. Si yo tengo una muestra donde tiene una hemólisis, o mejor dicho, vamos a imaginarnos que esto es una, un paciente que tiene una hemólisis, un suero hemolizado, como dice acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hemoglobina y la aptoglobina van de alguna manera a formar el complejo. Y el complejo, ustedes ven que acá las alfa 2, si bien uno no tiene los valores de referencia, normalmente las alfa 2 siempre andan en la misma altura que las alfa 1. Entonces, acá ustedes pueden ver que es el complejo que forma la aptoglobina con la hemoglobina. ¿Y qué pasa? La hemoglobina que se le escapó a la aptoglobina migra en la siguiente banda. Entonces, siempre pueden preguntar en qué banda migra la hemoglobina libre, aquella hemoglobina que no pudo ser captada por la aptoglobina, en la beta 1. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. Acá sería alfa 1, alfa 2, beta 1, y esto sería beta 2 que no fue señalizado acá. Y esto es lógico, acá tenemos la aptoglobina que migra justamente en las alfa 2. El complejo, cuando la aptoglobina se une a la hemoglobina, queda en esta misma zona, pero queda como un poquito más robusto. Y bueno, nada, así es como se ve. Dijimos de la proteína C, que era un reactante de fase aguda, que cuando está mayor a cierto valor, uno puede ver ahí como un pico, ¿se acuerdan que la PCR miraba acá? Pero, ¿qué sucede? Ven acá ustedes una hiperalfa 1 y una hiperalfa 2, que en este contexto uno puede presuponer justamente que esto no es un pico monoclonal, sino que estamos en un contexto de una inflamación. De hecho, ustedes ven las beta 2 más grandes que las beta 1, cuando justamente aprendimos que era al revés. Bien, después, ¿qué más tenemos acá? Un paciente, un niño de 7 años con síndrome nefrótico. Dijimos, síndrome nefrótico, pierdo mucha albúmina. Entonces uno viene acá que tengo hipoalbuminemia, perdón, hipoalbuminemia. ¿Qué fracción aumentaba? Las alfa 2, porque estaba las alfa 2 macroglobulina. Entonces cuando uno ve acá, ve una hiperalfa 2 y cuando viene acá a buscar la hiperalfa 2, las ve por encima del valor de referencia. Así es como ve un paciente con síndrome nefrótico y ustedes ven también acá que la región de las gamma globulinas está totalmente disminuida porque justamente se pierden por el glomérulo. Acá tenemos 0,23 para un límite inferior de 0,60. Así es como se interpretan los PEF. Bueno, chicos, nada, hemos llegado al final. Espero haber sido claro. Nada, cualquier cosa me mandan un mensaje, me mandan un correo, preguntas, comentarios, lo que sea, todo es bienvenido. Así que bueno, espero que les haya gustado, les haya servido y nada, los veo la próxima. Saludos para todos.